El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Así que estamos muy contentos de poder compartir contigo. Mi nombre es César Tánchez y esperamos que puedas estar junto con nosotros para tocar un tema bien interesante, en el cual ya en breve les diré sobre qué se trata. Pero antes de ello, quiero darle el paso a mis amigos para que puedan saludarles, iniciando por Diego Villeda. Bienvenido, Diego. Gracias, César. Bueno, nos acabamos de ver el día viernes, ¿verdad? Yo sé que lo vamos a hablar en las noticias, pero bonita actividad y donde pudimos compartir en el Bitcoin Halving Fest. Eso, ya vamos a contar cómo estuvo la experiencia. De antemano queremos agradecer a las personas que tuvieron a bien acompañarnos, pero antes de eso, a ver si el micrófono funciona bien para que el saludo de Mario López Salguero. El micrófono mío funcionaba, este el tuyo es el mío, que me tenía muteado. Qué bárbaro, Maco. Sí, así que si ustedes solo escucharon así como de lejitos a César, creo que ahí es donde se quedó un poquito corto, pero ni modo, es un gusto poder estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics, donde a nosotros nos encanta hablar de Bitcoin y realmente les voy a adelantar un tema que hemos estado platicando, y esta semana estuvimos hablando mucho del concepto de minería, el concepto de los pools, y hay mucho de lo que pasó en el halving, que ya lo vamos a platicar, que nos trajo a cuestionar cómo es que funciona Bitcoin y cómo es que esa tecnología está cambiando el mundo. Así que estamos muy contentos con ustedes para poder estar en este programa y esperamos que les genere mucho valor de una forma simplificada. Por eso es que nosotros consideramos que aunque Bitcoin es la solución, pues podemos utilizar una diversificación en nuestros estudios de cómo conocer de Bitcoin. Y algo bien interesante en el cual hemos tratado a través de todos estos programas poderle de alguna forma no solo hablarle de Bitcoin, sino de muchas alternativas que son relacionadas con la economía, relacionadas con la inversión, porque como bien lo decía Mario, el programa número 84 que tenemos hoy con usted, vamos a hablar sobre diversificación. Y hablamos muchas veces de diversificación, pero raras veces pues nos tomamos el tiempo de poder entender qué es, y ese será el objetivo, y así usted pueda establecer cómo debería ser su portafolio, diversificado, no diversificado, qué tanto, qué tan poco. Así que, ¿qué les parece, amigos, si arrancamos con como siempre nos gusta iniciar cuando vemos un tema particular, con el concepto, para que podamos partir de lo que significa o qué es lo que es diversificación? Ok, bueno, distribuir las inversiones en diferentes tipos de activos es lo que vendría siendo como una definición general de diversificación, ¿verdad? Esto, cuando hablamos de activos, puede ser acciones, puede ser bonos, puede ser bienes raíces, y también en diferentes sectores económicos para reducir la exposición al riesgo asociado en una sola inversión. Al tener una cartera diversificada, se busca que los movimientos negativos en un activo sean compensados por los movimientos positivos en otro, minimizando así las pérdidas totales. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de diversificación, realmente lo que queremos es gestionar el riesgo. Es decir, si hay un desempeño positivo, genial, pero el tema es qué pasa con los desempeños negativos, cuando las cosas no están saliendo como planificadas. Pues esa es parte de lo que busca la diversificación, de poder tener varios elementos disponibles para que si uno baja se compense con el otro y podamos tener una mejor gestión de riesgo. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la diversificación, especialmente en las inversiones, es que no existe ningún inversionista de que salga solo en positivo. Existen positivos y negativos porque la volatilidad del mercado, no solo en criptomonedas y en Bitcoin, sino que en los mercados bursátiles, léase la bolsa de valores, es donde nosotros nos damos cuenta de que el éxito es como el promedio de esos riesgos, es el promedio de los resultados. Esa es la diversificación, es diluir tus activos en múltiples opciones de inversión para que en promedio de lo que has ganado muy bien, lo que has ganado, perdido muy mal y el intermedio, salgas en positivo. Solo hay que aclarar, cuando Mario indica que no hay quien esté en positivo o negativo, es en el tiempo. Es decir, podría estar yo en negativo ahora, pero en un año estoy positivo. Sí. Es decir, el estar positivo o negativo en cualquier tipo de inversión tiene que ponerla en una tabla de tiempo. Claro. Porque si no, constantemente vamos a estar arriba y abajo y es muy difícil de establecerlo. A mí lo que me gustaría rescatar es aquel dicho, el famoso dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Uh-huh. Ese es como el que mejor ejemplifica el tema de la diversificación. ¿Por qué? Porque, pues, ¿verdad? Digamos, no conozco la intrahistoria del dicho, ¿verdad? Pero me imagino que es que si una canasta no está o le pasa algo,
algo, pues uno tiene pues huevos en más canastas. Sí. Y es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy y quiero arrancar con la controversia de una vez, porque no la vamos a poner. Cuando estamos hablando de diversificación, aquí la pregunta es, para cada uno de nosotros tres para contestar, es ¿qué tan en pro de la diversificación ustedes están? Estamos hablando específicamente en inversiones. ¿Ustedes creen que es buena o para ustedes hay que tener mucha diversificación, media, poca, nada? A ver, ya como que vi que te sonreíste. A ver, ¿vos qué pensás, Mario? Depende, dijo Pepito. Depende, te lo voy a poner así. Yo creo que sí tenemos que tener una diversificación en categorías, pero no necesariamente una diversificación tan amplia en una sola categoría. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es de que así como existe diversificación, hablemos de criptomonedas, en Bitcoin y otras monedas, podríamos nosotros pensar de que tenemos todas nuestras inversiones basadas en temas inmobiliarios. El problema con esto es de que algo le pasa a esa industria y todas tus inversiones se vuelven riesgosas en ese momento. Entonces mi sugerencia es tener 2 o 3 industrias y no más de 2 o 3 activos en cada industria. Me gusta tu explicación, pero si tenés que tomar una palabra, es mucho, medio, poco, nada. Medio. Es decir, estás en el segundo nivel más alto de diversificación. Sí. ¿Vos, Diego? Yo me iría con poco porque creo que hay un concepto que es que el ganador de cada categoría tiene el mayor retorno, ¿verdad? Eso ha sido un concepto que lo podemos ver, digamos. Lo dice Morgan Housel, de hecho, en su libro Psicología del Dinero. Sí, entonces, digamos, bajo ese concepto yo me he dado cuenta de que una poca diversificación, y bueno, cuando hablamos de inversiones, pues, ¿verdad? En general, tal vez mucha diversificación en tipo, creo que no es... Bueno, no, me voy a quedar con poco. Sí. Incluso en tipos, porque, ¿verdad? Diferentes tipos, de todos modos, es una misma forma de inversión. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo voy a unirme a Diego también. No me gusta mucho ni medio. Realmente me gusta poca diversificación y casi solo porque todavía mi sentido conservador me dice que no debería hacer nada de enfocarme en un solo tipo de inversión, pero es poca y he cambiado. Yo tenía mucha diversificación, una persona que tiendo a ser muy, llamemos, conservador en mi forma de gestionar el riesgo, entonces tenía mucha diversificación, pero he ido cambiando y creo, por lo menos para mí, poca. Bueno, yo sé que ambos, por ejemplo, estamos en el S&P 500, ¿sí? ¿Verdad? Pero que son 500 empresas, ¿verdad? Pero si invirtiéramos individualmente en cada uno, y yo creo que estamos más que todo por la facilidad, pues, sí, ¿verdad? Pero facilidad y el índice. Por lo menos en mi caso, sí, ¿verdad? Pero digamos, las ganancias de ese índice realmente las hacen 5 empresas. Sí, totalmente. 5 a 7 empresas. 5 a 7 empresas, ¿verdad?, son las que dan la utilidad del S&P 500. Sí, todas las demás no. Suman, ¿verdad?, al número 500. Correcto, sí. Suman al número 500. Así que, bueno, ya le dijimos aquí mismo, habemos 2 opiniones diferentes. En esta oportunidad coincidimos con Diego y diferimos ligeramente de Mario. Pero la pregunta es usted, y eso es lo que queremos que usted logre resolver con los temas que vamos a conversar el día de hoy, que entre ellos queremos conversar sobre los elementos que se deberían considerar en el momento de la inversión. Así que, ¿qué les parece si vamos con el primero, Mario? Ok, bueno, vamos a estar hablando de que en la diversificación uno de los primeros elementos que tenemos que estar clarísimos es cuál es el objetivo y horizonte temporal que queremos. Debemos definir claramente cuáles son tus objetivos de inversión y el horizonte en el tiempo, para el temporal, en que deseas lograrlos. Esto te ayudará a determinar qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir y la cantidad de diversificación que necesitarás. Ustedes dos son muy de proobjetivos, así que ya vemos cuando hablamos en temas de inversión, qué objetivos son los que se van a tener. Por ejemplo, asesoré a una persona que me decía, yo quiero duplicar mis recursos en 5 años. ¿Qué alternativas de inversión le puedes ofrecer para una persona que quiere, por lo menos, obviamente con el riesgo que eso conlleva, duplicar su capital en 5 años? Ya el objetivo te delimita el camino al que tenés que ir. No puedes diversificar en bienes raíces porque no te alcanzaría para lograr ese objetivo. Bueno, bienes raíces depende de dónde, pero sí, 5 años. 5 años duplicarlo, tu capital.
Al paso que vamos imprimiendo dinero, puede ser. Ya vemos que hoy en día es una duda razonable. Pero te das cuenta cómo están estos dos factores. Sí, claro. ¿Qué es lo que querés lograr y en cuánto tiempo querés hacerlo? Porque si yo te cambio esa misma premisa y querés doblar tu capital en 10, ya cambia tu perspectiva de diversificación. Ya podrías considerar, ahí sí ya bienes raíces como una alternativa altamente probable y ya no un chispazo de mala política económica. Correcto. Así que tenemos ese primer factor, objetivos y horizonte temporal. ¿Y qué te parece, Diego, si vamos con el siguiente? Y bueno, solo con el anterior, yo creo que también son cosas que, digamos, el inversionista, yo me he dado cuenta, el inversionista promedio, llamémoslo así, no siempre tiene claro. Yo siento que mucha gente va con la idea de invertir y que sea el retorno que sea. No sé si les ha pasado eso, sí, pero este es un primer buen filtro para lo que decís y para elegir activos que realmente se vayan con los objetivos que uno tiene. Sí, porque poder decidir si vas a diversificar o no, pero no tenés claro qué querés lograr y en cuánto tiempo querés hacerlo, va a ser muy difícil poder establecer en qué activo puedes invertir o no. A ver, voy a utilizar una película de Disney para ejemplificar este concepto y es la de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se recuerdan cuando estaba llegando con el gato rizón, se llama? Cheshire Cat, algo así, ya me trabé la lengua. La cosa es de que ella está buscando para ver a dónde caminar y está el gato ahí haciéndose el invisible y le pregunta a Alicia si le podría ayudar y decirle cuál es el camino correcto y él le pregunta a dónde quieres ir y ella le pregunta pues no sé y él le contesta pues entonces cualquier camino es bueno. Esto es lo que está ejemplificando actualmente. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu periodo de tiempo? Porque dependiendo de eso va a ser más atractivo y mejor manejado el riesgo dependiendo de las metas que estés proponiéndote. Sin duda. Entonces ya tenemos objetivos y horizonte temporal. Vamos con el segundo, que es, oiga bien, ¿qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Y la correlación, y ya le vamos a explicar a qué nos referimos con correlación. Eso comprende la relación entre los diferentes activos en los que uno está diversificando. Busca activos que tengan una correlación baja o negativa entre sí para maximizar los beneficios de la diversificación. Bueno, totalmente, ¿verdad? Uno decía ahí, bueno, es que yo estoy en el S&P 500 y también en el Nasdaq, ¿verdad? Sí, diferentes, pero realmente situaciones de riesgo o geopolíticas como lo estamos viviendo, pues muy relacionados, diría yo, ¿verdad? Y si usted me entendió a qué nos referimos con correlación, hay dos tipos de correlación: la correlación baja y la correlación negativa. Si querés, explicamos un poco sobre estos dos, que son bien interesantes de entender, porque esto te va a marcar la pauta que tanto deberías diversificar o no. Ok, pues hablemos de las dos variaciones. El correlación baja es cuando uno de nuestros activos sube o baja, el otro no necesariamente hace lo mismo, en la dirección y en la misma magnitud. Una correlación baja permite una mejor diversificación, ya que los movimientos de un activo pueden compensar los movimientos de otro, reduciendo así el riesgo total del portafolio. En pocas palabras, no existe una correlación directa, recordándome de mis estadísticas, versus la otra que es la correlación negativa, donde una correlación negativa implica que el movimiento de un activo son inversamente proporcionales. Si uno sube, el otro baja y viceversa. La correlación negativa es simplemente valiosa para la diversificación, ya que los activos con correlación negativa pueden actuar como coberturas entre sí. Es interesante. En momentos de volatilidad y caídas de mercado, los activos con correlación negativa pueden compensar las pérdidas de otros activos de tu portafolio. Sí, yo tendría una duda ahí que es, digamos, ¿será que existe correlación negativa entre activos de inversión? Si los hay, me pones estoy tratando de cranear un ejemplo, pero por decirte algo, bueno, mejor vamos a ir, que me dijeron aquí que hay una pausa. Entonces vamos a hacer nuestra primera pausa para que usted escuche mensajes importantes para usted y traeremos un ejemplo para explicarle la correlación negativa, pero con un ejemplo. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com.
Cuando llega una enfermedad, surgen dos preocupaciones, la financiera y la salud. Tener el seguro médico adecuado te permite concentrarte en lo más importante, recuperar la salud. Contrata un seguro que te dé acceso a los mejores hospitales del mundo y con cero deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Les recordamos que usted puede estar en contacto con nosotros, que Maco nos está jugando mal los micrófonos. No quiere que podamos conversar el día de hoy, así que tenemos que agarrar otro micrófono. Recuerden, nos puede escribir más 502 58 90 58 58 o nos busca en X o Twitter, como usted lo prefiera mencionar, como Bitcoin Radio GT. En esta oportunidad conversando acerca de lo que es la diversificación y nos quedamos en proporcionarle un ejemplo de qué es la correlación negativa. Así que Mario, dale. Bueno, uno de los ejemplos en inversiones, voy a utilizar mejor el ejemplo primero que encontré, que es una correlación negativa, es cuando los servicios de salud de algún país mejoran sustancialmente y eso o amplía la cobertura de la medicina, y eso va a ser una correlación negativa porque decrece el índice de mortalidad de las enfermedades infectocontagiosas. Pero hablemos específicamente de inversión. Entonces, uno de los más, y yo sí les voy a pedir que por favor expliquemos esa correlación negativa, que yo no soy de los que más conocen este mundo, así que les pediría a Diego y a César que lo mencione, pero es la correlación que existe entre las acciones y los bonos. Si las acciones bajan, los bonos suben, y si los bonos bajan, las acciones suben. ¿Cómo es esa función de interacción? A ver, la forma más fácil, y otra vez que nos perdonen las personas que son muy técnicas, pero por ejemplo los bonos tienen una tasa de retorno. Entonces cuando la tasa de retorno la suben, es decir, es mayor la tasa de interés que se está teniendo por ese bono, la gente se ve incentivada para invertir en los bonos y dejan por lo tanto menos liquidez para comprar acciones. Entonces afectan las acciones porque no hay la misma volumen de compra y esto consecuentemente hace que bajen de precio. Pero cuando los bonos bajan su tasa de interés, desmotivan a las personas que estaban dispuestas a poner su capital para una tasa de retorno segura, por decirlo de una forma, o más segura. Entonces se ven con un deseo más ferviente de invertir en acciones, lo cual hace que las acciones suban de valor y consecuentemente haya un menor deseo de adquirir bonos. Okay. Entonces lo que sucede en uno viene a ser contraproducente para el otro sector. Ahí tiene un ejemplo de una correlación negativa en el tema de inversiones. Pero bueno, ¿qué les parece, Diego, si avanzamos con el otro elemento que tenemos que considerar cuando vamos a diversificar? Ese sería el balance entre riesgo y rendimiento. No todas las estrategias de diversificación ofrecen el mismo equilibrio entre riesgo y rendimiento. Hay que evaluar cuidadosamente cómo diferentes estrategias de diversificación afectarán las posibles ganancias y pérdidas. Sin lugar a dudas. Y teníamos algo preparado para el final, pero creo que es meritorio decirlo en este momento. Hay una persona que se llama Rajat Soni que en su cuenta de Twitter hizo este análisis que me pareció muy bueno. Y oiga cómo es que funciona en base a la diversificación de lo que recién comentaba Diego. Él decía, de acuerdo a la historia de Bitcoin, podemos suponer, es solo para ejemplo de ejercicio, de que Bitcoin puede tener un 35% de retorno los próximos 10 años y bajar a un 30% los próximos 10 años, es decir, un espacio de 20 años. Mientras que el Standard & Poor's usualmente paga o tiene retornos de un 10%, pero si eso se le descuenta el tema contable, inflación y demás, un 7% de retorno en los próximos 20 años. Si una persona decidiera invertir el 100% en Standard & Poor's 500 y nada en Bitcoin, pues bueno, tendría al final del periodo de aportación, suponiendo que hayan sido $100, tendría 403.87. Pero oiga bien esto, aquí es donde viene el tema de retorno riesgo. Si en lugar del 100% invierte el 99% en el Standard & Poor's y tan solo el 1% en Bitcoin, oiga, solo el 1%, Bitcoin tendría un retorno de 609.75.
Y las acciones en el Standard & Poor's 500, 399.84. Es decir, que sumado tendría un retorno en 20 años de 1.009.58, poniendo el 1% de la diversificación en Bitcoin. Sí, yo creo que ese escenario cabal ejemplifica lo importante de la diversificación, ¿verdad? Porque, no estar solo en un activo y estar expuesto uno a otros activos es lo que le permite poder tener esas ganancias diferenciales totalmente, ¿verdad? Y esa es, la gran batalla que ha habido por el tema de los ETFs también. Y algo que es importante, porque usted puede decir, sí, pero Bitcoin es muy riesgoso. ¿Qué pasa si Bitcoin llega a cero cuando le has puesto un 1% de tu diversificación? Bueno, hubieran sido los mismos, ¿No? 300, ¿qué? Ajá, porque ahí está la diferencia. Serían, en lugar de haber tenido 403, 399. Tu potencial de pérdida hubieran sido $5. Pero tu potencial de ganancia. Exactamente. Que no es proporcional. ¿Cuál es el upside, dirían? Exactamente. Y ahí, por eso este punto creo que era momento de poderlo incluir, aunque lo teníamos para el final, que el balance entre riesgo y rendimiento es bien importante. Sí. Por eso le decimos salga de cero. No ponga, si usted no quiere, 99% en Bitcoin y uno en otros. Póngale en uno. ¿Qué sabe usted si todo lo que dicen de Bitcoin es cierto y resulta que en 20 años le da una bonita sorpresa? Correcto. Así que, Mario, ¿qué te parece si vamos con el siguiente elemento a considerar para la diversificación? El número de activos. Tenemos que hablar de la diversificar a ver, si nos pasó con César, con Diego y a mí, de que empezamos y nos emocionamos cuando estábamos hablando de las otras monedas que no eran Bitcoin y nos pusimos a invertir a muchísimos. Llegamos a 22, 3... 27 en mi caso. 27 en tu caso, mi caso fueron Ontology, 23. Acabo de escuchar hoy otra vez. Ontology, ONG, que ni siquiera sé cómo se dice. Bueno, así hay muchas cosas así locas, pero bueno, eso lo que va a hacer es que va a diluir los posibles beneficios. Al tener un montón de pedacitos en un montón de activos, eso lo que va a hacer solo es aumentar el costo de administración. Y vaya si no, yo que estuve teniendo 22 tabs de una página, de una hoja de Excel para controlar cada uno de ellos, se volvía tan complicado y la ganancia realmente de $5 era muy poco comparado con consolidar todos y apostarle a pocos en vez de muchos. Esto lo que tenemos que encontrar es un equilibrio adecuado entre la diversificación para reducir el riesgo y no exagerar tampoco que nos vayamos de cara con 22 activos en un solo y esto lleva costos de diversificación, costos de tiempo. Sí. Ese es el que no se mira mucho tiempo. Uno no se mira muchas veces. Sí, no te pones a evaluar que le estás invirtiendo tiempo. Sí, nosotros, cuando yo tenía 23 activos, la verdad es que... Y estudiados. En nuestro caso era estudiados. Era estudiados. ¿Verdad? Analizábamos cada uno. Pero lo que costaba darle seguimiento, día con día y un ambiente que es tan cambiante, ¿verdad? Cuesta demasiado. El costo en dinero, los fees, los cambios, el nivel de conocimiento requerido, se vuelve una tarea titánica. Así que usted tiene que considerar también que el número de activos le va a conllevar tiempo, dinero y conocimiento. También hay otro factor que es importante considerar, que son los sectores y la geografía, ya que usted puede decir qué bueno tener yo una propiedad en Guatemala, que es donde emitimos el programa, pero mejor debería tener uno en Estados Unidos o voy a tener uno en El Salvador en caso pase cualquier cosa, tengo una propiedad fuera del lugar, o que usted no quiere invertir en el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos porque mira que no le gusta como el camino que está tomando la economía de Estados Unidos y invierte en otro tipo de acciones en empresas en Asia o en Europa. Es decir, puede también estar pensando en temas de impuestos, tarifas de transacción, conflictos, que me metí el tema de costos y comisiones también, que lo amarro de una vez, porque hacer cada cambio y cada cosa te va a costar dinero. Sí. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que aparecen en los bancos diciendo que te dan una mejor tasa para cambiar tus hipotecas de un lugar a otro. Uh-huh. Pero ¿cuánto te cuesta trasladarlo? No solo eso, hay un costo de originación. Es más, cuando ustedes están viendo en temas de inversión en la bolsa, tenemos que estar claros de que hay costos de administración del portafolio. También. Entonces, o es tu tiempo o es el tiempo de alguien más, pero alguien tiene que estar viendo esto. Y eso cuesta dinero. Ajá, y se traslada a un costo en tiempo o a un costo en dinero, como decías. Así es. Y el último elemento que queremos compartirle que debe considerar en el momento de una diversificación es la reevaluación periódica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos viendo que ese 1% en Bitcoin versus el 99% de Standard & Poor's
está siendo interesante. Bueno, ¿Lo reevaluás? Después de este ejemplo que ponías y Sí. digamos, después del tiempo transcurrido, ya tu portafolio ya no es Ya cambió. 1.99. Es 61.39. Ajá, entonces digamos, por eso es importante la reevaluación periódica, porque si uno quisiera mantener el 1%, o que Bitcoin se mantuviera con el 1%, que después de esos retornos no sé quién quisiera eso, ¿verdad? Pero imaginémonos que así es, pues tiene que invertir más en los otros, en el otro activo en el que uno está, ¿verdad? Solo imagínate, sí. Ha pasado mucho ahorita con el tema de Tesla. Como Tesla ha bajado, Y bastante. muchos portafolios han tenido que rebalancear todo el portafolio. En el caso, por ejemplo, con lo que mencionaba, recuérdese con el 1% en Bitcoin y 99% en el Standard & Poor's. Standard & Poor's le daba 399 y Bitcoin 609. Pero oiga, si en lugar de un 1% lo subiera tan solo al 5% y el resto 95 Standard & Poor's 500, pues Standard & Poor's le daría 383.68, mientras que Bitcoin sería 3.048.73, dándole un total de 3.432.44. Ese 4% de cambio de tu diversificación te representa un 300% de retorno al plazo. Sí, y tu portafolio se vuelve 90-10. 90-10. Y bueno, si al final tu tesis inicial era de que 1% porque muy riesgoso, bueno, ahora tu portafolio está 90% en ese activo, entre comillas, riesgoso, ¿verdad? A ver, voy a utilizar el ejemplo de cuando, si ustedes han escuchado y tienen una empresa y quieren invertir en Bitcoin, ¿cómo es que uno coloca esa inversión en su estado de balance, en su balance general? Y lo que se hace es de que se coloca un monto de lo que se compró en Bitcoin a nivel de Bitcoin per se. Es como que ustedes hubieran comprado una acción en dólares. Y lo que vamos a hacer es que como los balances se manejan en la moneda local, como es el quetzal, uno lo que hace es que le pone un superávit o una ganancia del tipo de cambio o pérdida de tipo de cambio para poder identificar cuánto vale. Lo mismo es con Bitcoin. Ustedes compraron un Bitcoin y pues la inversión la hicieron a 25, pues ahora va a estar a 65 y esa es la diferencia, y así se dice cuando hacemos nuestra valuación y revaluación de lo que es los valores de cada una de las hipotecas. Los valores y de tu estrategia. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Recuerde que si esto usted lo está sintiendo demasiado difícil, por eso tiene usted que escuchar el podcast. Porque el podcast lo va a poder escuchar despacio, volverlo a escuchar, hasta que cada uno de estos conceptos uno los puede... Le cuaje. los puede comprender. Y eso no se siente usted mal por eso. Personalmente hay unos que los tengo que oír varias veces hasta que por fin los entiendo y ya puedo pasarlos ya a compartir. Pero bueno, vamos a mensajes importantes para usted. Regresamos en breve. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. ¿Sabes que muchos de tus procesos de control, trazabilidad y automatización pueden hacerse de forma más eficiente, rápida y confiable, todo a través de blockchain? Esto lo hacemos en 3 simples pasos. Conocemos tu necesidad, desarrollamos tu plataforma en blockchain y te acompañamos en la implementación efectiva. Conoce cómo esta tecnología mejorará tus resultados. Haz tu cita en blockchainlatam.gt. Queremos agradecer cada uno de los mensajes. Recuerde que usted puede escribirnos al más 502 5890 5858. En esta oportunidad conversando acerca de la diversificación. Si usted pensó que ya sabía qué era diversificación, cuándo diversificar, qué elementos comprenden la diversificación, pues ya se dio cuenta que es un poquito más complejo de lo que a veces pensamos. Y si usted viera la cantidad de contenido que teníamos preparado el día de hoy, era para armar una serie, pero le vamos a dar los extractos más importantes, en el cual en este momento le vamos a compartir al respecto de qué tipo de activos financieros podemos pensar al momento de diversificar una inversión.
Entonces, si quieren, les doy ahí una lista de activos que se pueden diversificar y ustedes me dicen si quieren entrar en alguno en particular o alguno que les llame la atención. Pero, por ejemplo, están las acciones de empresa, ¿verdad? Que se puede uno diversificar, criptomonedas, bonos, como lo hablamos en el ejemplo que puso Mario, fondos de inversión, que también lo tocamos, digamos, compartimos lo del S&P 500, ¿verdad? El y ETF el de también los es ETFs, un fondo sí. de inversión. Bienes raíces, productos básicos, Oro, plata, materias petróleo. primas, instrumentos del mercado monetario, derivados, inversiones alternativas, ¿verdad? Como por ejemplo capital privado, hedge funds, Angel startups, investments. correcto. Todo Franquicias inclusive entra ahí. Franquicias entraría dentro de inversiones alternativas, tenés toda la razón. Es decir, si usted se da cuenta, el menú es amplio. Sí. El menú es amplio y dentro de, por ejemplo, franquicias, ya que mencionaste el tema de franquicias, ¿en qué franquicias quiero invertir? Quiero invertir en servicios, en bienes. Tema de riesgo. ¿Cuántas voy a adquirir? Voy a comprarlas en toda la República, solo quiero en la ciudad. Es decir, lo vimos desde arriba, pero para profundidad hay N opciones en cada una de ellas. Así es. ¿Y ustedes qué dirían? A ver, me voy a meter yo en esto rapidito. Yo creo que la diversificación en buena medida, y está dentro del contenido, pero me voy a adelantar, cuanto menos recursos se tienen, menos diversificación se puede tener. Sí. Porque no hay la alternativa y el acceso. Pero cuando tenés más recursos, te puedes permitir tener inversiones en bienes raíces. Voy a poner otro poco en Standard & Poor's, meto en Bitcoin. ¿Por qué no compro un par de franquicias por aquello de que a mis hijos les interese? Es decir, tu capacidad económica sin duda influye en la capacidad de diversificación también. Definitivamente, y es lo que platicábamos en el segmento anterior, donde con poco, o sea, si te diluyes en mucho con poquito, aunque ganes y perdas, es tan insignificante esa ganancia que no te mueve la aguja. Y te lo voy a poner, una persona me escribió y la verdad que no le he contestado porque me pareció, no sabía cómo contestarlo rápido, no sé, les voy a poner esto. Me dice, tengo 3,000 quetzales, ¿en qué lo invierto? O sea, así de fácil, sin detalles, sin nada. Ahí querían así como dale por ese camino, ¿no? Casi que hay que preguntarle un formulario, ¿verdad? Que diga, ok, sus objetivos y horizonte Exacto. temporal, cuál es su riesgo y la correlación, Correcto. cuál es el balance entre riesgo y rendimiento que usted, casi que hay que volverle la pregunta. Además, hacerle un examen de qué tanto conocimiento tienen cada uno de las diferentes opciones que acaba de mencionar Diego. Exacto. Y eso es exactamente a lo que quería llegar, Mario. O sea, ¿cuántas de estas alternativas que mencionó Diego va a poder llegar con 3,000 quetzales, que son $400? Pero mucho cuidado con este tema de la diversificación. Lo peor que podemos hacer nosotros es no hacer nuestra tarea, delegarle el dinero a alguien más y después nos sorprende si de repente ese alguien más toma decisiones en contra de lo que hubiéramos querido nosotros. Exacto. ¿Ya viste por qué no pude contestar? No, ajá, y digamos que pasa mucho, pues, ¿verdad? Sí. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la diversificación de un mismo activo. Tenemos que ver la distribución geográfica, la distribución de administrador o gestor, que es lo que estábamos hablando. Y en el caso de Bitcoin, por ejemplo, billeteras. Y ahí voy a sumar billeteras frías, billeteras calientes, billeteras que son, ¿cómo se llama? Cuando están resguardadas. También las que tienen código abierto, las que no tienen código abierto. Físicas, no físicas, o sea, conectadas al internet, que no tienen ningún tipo de conexión con y si internet. lo que tenés directa. es un teléfono frijolito, entonces la pregunta es con qué querés trabajar ahí, ¿va? Por ejemplo, poniéndonos un poquito ahí el sombrero de hojalata, así de conspiranoicos, ¿verdad? Pero, ¿cuál creen ustedes que es la diversificación de billeteras, por ejemplo, de El Salvador? Yo creo que muy baja. Yo creo que la mayoría han de ser para Chivo, lo más seguro. Chivo y porque una es la más. que les introdujeron. No, yo no creo que tengan Chivo. Los fondos públicos que invirtió El Salvador no, están esos no. en una billetera internacional con resguardo y yo no creo que sea billetera fría. Yo creo que es una billetera caliente. Bueno, lo que publicó Bukele, lo publicó la dirección donde se pueden ver todos los fondos y también indicó que había sido una billetera fría. Eso lo indicó. Otra fría cosa y es no verlo. custodiada. Seguro. Ajá, eso quería llegar porque ahora comparémoslo contra cuál diversificación de billeteras podría tener el gobierno de Estados Unidos. Que sabemos que tiene Bitcoin. Uf. Sí, Tiene más Bitcoin, de hecho. es uno de los principales. Ajá, porque uno rapidito piensa en El Salvador, que es alguien que lo ha anunciado y todo. Ay, Dios. Pero Comparativamente nada. ¿y Estados Unidos?
¿verdad? ¿Cuál será esa diversificación de billeteras? billeteras? Es que todos los bitcoins que tienen no es que ellos los hayan comprado, los han confiscado en casos legales, que es lo peor. Pero los tienen. ¿Dónde Por los eso, tienen? pero entonces ahí está la diversificación. Yo creo que los tiene, pero los tiene diversos dependiendo de dónde estaban ubicados los fondos en su momento. No creo que los consolide. La única forma donde los consolida es cuando los van a vender, como lo que hicieron con Silk Road. Sí. De que jalaron todo el dinero de saber dónde estaba y lo puso en una solo y ahí lo vendió. Pero a eso quería llegar. Me parece que es una diversificación de billeteras más compleja que la de El Salvador. Sí, Seguro. sin duda. Los fondos igual. Ahora veamos un poco los elementos que permiten o no diversificar. Ya comentábamos el tema de que yo lo traía a colación de los recursos financieros. Cuanto menos recursos, menos posibilidades vamos a tener para poder diversificar. Pero lastimosamente, a veces, digamos, yo cuando empecé cabal hace 4 años, no tenía muchos recursos, ¿verdad? Para poder invertir. Estábamos en Y medio ahora de. tampoco. Ahora tampoco. Pero ahí era menos porque estábamos en media pandemia. Entonces todavía menos. Ese es el tema de los recursos financieros. Cabal. Pero a lo que me refiero es de que. Y uno ahí es donde más diversifica. Sí, Me pasa mucho, ¿verdad? Otro tema también son los costos de transacción. Así es. Sí. Los costos de transacción, si usted tiene múltiples frentes abiertos, van a ser múltiples costos de transacción y eso puede ser un montón de dinero. Aprendizaje también de la sobrediversificación con pocos recursos. Casi que los costos de transacción se comen Se comen todo. tu diversificación. Y Es lo que- que ese es el gran problema. Ese Así es un gran problema. ¿Qué es lo que decíamos de que si una no estar haciendo movimientos de cambios de fiat a Bitcoin a fiat porque te van a comer los costos de transacción? Y que se repite también en la diversificación de billeteras que hablábamos ahorita. También hay costos. Otra de las cosas que está, y lo acabamos de discutir, es el tema de conocimiento, experiencia. No es porque alguien me dijo que era bueno eso, entonces digo que es bueno y se lo doy a alguien que supuestamente es experto. Si tu dinero, decimos en Bitcoin, tú ya ves tu dinero, tu conocimiento, tu retorno. Y es algo que creo que lo dijo Warren Buffett, pero no invierte, lo dijo Warren Buffett, es no invierte en nada que no conozca. Y alguien le dice es que hay que comprar bienes raíces. Se oye bien, pero ¿dónde? ¿A cuánto? ¿Con qué intención lo vas a hacer? ¿Qué plazo lo vas a tener? ¿Por qué lo habrías de comprar? Y si no tenemos esas respuestas, quizás no deberíamos diversificar en ese tipo de inversión aún, mientras tenemos el conocimiento básico. Y para mí una pregunta muy clave es ¿qué tan rápido uno puede volver líquido lo que uno invierte en ese activo? Esa es la siguiente, cabal. ¿Y quién toma esa decisión? Lo más importante, porque digamos, como decía César, a veces salen de este tipo de como inversiones donde alguien más se hace cargo del dinero, ¿verdad? Pero entonces, ¿realmente es inversión de uno o es inversión de la otra persona? Así ¿Quién es. la No, tiene? ¿cómo es tus dichos? Numeritos, pantallitas vemos, dinero no sabemos. Pantallas vemos, fondos no sabemos. Bueno, el tema entonces conocimiento también ese es lo que mencionaba Diego, el tema de la disponibilidad y finalmente los objetivos financieros. Yo voy a sumar uno más. Sí, dale. Y es ¿Cuál qué será? tanto nosotros tendríamos limitaciones de un tercero a restringir el acceso a nuestros activos. Sí, correcto, sí. Es que ¿quién es el tomador de decisión? O sea, no solo quién los está resguardando, es por ejemplo en el caso de la banca, si el gobierno decide se corta esto, por ejemplo la diferencia de Bitcoin, que tú eres tu dueño y nadie te lo puede quitar, hasta ese tipo de cosas hay que considerar la diversificación. Sí, literalmente son muchos elementos que no nos va a dar mayor chance de poderle explicar más. Si usted quiere que hagamos un programa de diversificación número 2, porque ya no nos va a dar chance de seguir viendo el demás contenido que teníamos preparado para usted, pero al menos ya tiene los elementos claves necesarios para saber qué tanto va a diversificar o debería diversificar su inversión. Y ahí es donde ya voy a hacer la pregunta antes de ir a corte. ¿Seguís manteniendo, Mario, que tu nivel de diversificación debe ser medio o lo subiste a mucho o lo bajás a poco? Medio. ¿Vos, Diego? Yo me quedo en poco. Y yo casi sigo queriendo irme a nada, pero todavía estoy en poco. Pero ya voy en camino. Voy en camino de mucho, ya voy a poco y espero estar más enfocado todavía. Es que yo creo que aquí el punto es cabal lo que decía Mario ahí al final también, ¿verdad? De el riesgo de confiscar, ¿verdad? Sí. Y lo que eso nos lleva otra vez a Bitcoin, en el sentido de que Bitcoin es un activo casi inconfiscable, podríamos decir, Sí. y lo que eso representa para la diversificación de cualquier portafolio. Así que con esto vamos a ir a nuestra última pausa. Le recordamos más 502 5890 5858 y regresamos en breve.
¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar? El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo. Adquiere el curso en herramientaspracticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener $5 de descuento. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Queremos agradecer cada uno de los mensajes. Recuerde que no importa cuándo usted escucha, si usted nos escucha también vía podcast, usted puede escribirnos más 502 5890 5858 y en su debido momento hacemos el tiempo para poder ver cada uno de sus mensajes. Pero lo importante es que ya estamos en el cuarto segmento, en el cual, como siempre, es el segmento más esperado porque estamos hablando del precio de Bitcoin, viendo el Fear and Greed Index y las más recientes noticias. Ojo, le vamos a decir algo después de 84 programas. Era una de las principales inquietudes que teníamos, si poníamos el precio o no. Pero tomamos la decisión de que fuera una bitácora en la cual dejáramos reflejado semana con semana el precio de Bitcoin. ¿Y sabes qué es lo que me dicen las personas que arrancan a escuchar desde el episodio 1? De ver que $19,000 costaba Bitcoin cuando ustedes nos anunciaron. 3X. Nos lo dijeron. ¿Cuántas veces nos lo dijeron? Ahorita compren. Así que si nosotros no compramos más por falta de liquidez, porque no es por falta de ganas, pero bueno. Y no importa cuándo usted escuche eso. Porque no compramos más porque no hay liquidez. Eso sí es. Pero no por falta de ganas. Pero bueno, Mario, es tu segmento de decirnos cómo está el precio y cómo está el Fear and Greed Index. Bueno, después de unas tormentosas semanas anteriormente, habíamos bajado a 63,115. Esta semana, el día de hoy, estamos a 67,057 y creciendo. Eso significa un 6.2% de incremento en una semana. Adicionalmente a eso, subimos el year to date también a un 59.24. Y como se imaginarán, como está empezando a crecer otra vez el valor, el Fear and Greed Index ha cambiado de 65 y subió a 71. Recuerden que cuando estábamos en all time high en 73, estábamos arriba de los 80. Entonces se ve una tendencia alcista. Recuerden también de que después de un halving, siempre la tendencia es a incrementar. No el día del halving, sino que en las semanas y meses después. Así que esperemos de que veamos en primero Dios en las próximas semanas un nuevo all time high. Y la semana pasada dejamos con Mario nuestras predicciones de qué iba a pasar post halving. Así que ahí está grabado. Ahí está grabado. La historia nos dirá si nuestras estimaciones estaban correctas o no. Diego no quiso venir ese día. Dijo: yo no quiero dar mi promedio ni mis estimaciones. Pero fue estratégico porque si te das cuenta, la semana pasada bajó el precio, que yo no vine, y hoy que vine subió. Está bien. Solo date cuenta. Entonces no faltes la próxima semana, por favor. Sigamos esa tendencia. Bueno, vamos a noticias. Queremos decirle que esta semana el evento que acaparó todas las noticias y lo que no nos permite tener más noticias, como siempre les traemos, es que todo lo acaparó el cuarto halving de Bitcoin. Este cuarto halving se dio el día viernes 19 a las 18:09 y el precio en ese momento fue de $63,491. Y para ello, Mario, lo pudimos vivir, oiga la redundancia, vivir en vivo, presencialmente, junto a más de 100 personas que se unieron con nosotros a la invitación de celebrar el Bitcoin Halving Fest, y estuvo alegrísimo. ¿Vos cómo la pasaste? Muy bien, inclusive lo que más me sorprendió es que fueron más de 100 personas las que estuvieron participando con nosotros. Tuvimos interacción para poder intercambiar conocimiento. Hubieron preguntas bien difíciles porque hicimos un conversatorio donde César moderó y yo tuve la oportunidad de participar. Hicieron preguntas complejas y duras.
duras. Pero Cisnes negros. Si usted estaba bueno. me encantan esas preguntas porque primero te hace pensar y segundo, mucho tiene que ver con subjetividad porque al final, como nadie tiene la bola de cristal, todo se vale que sean criterios siempre que estén bien fundamentados. ¿Y vos cómo te la pasaste, Diego? Yo me la pasé muy bien. La verdad es que pude llegar hasta el final, pero gracias Definí final. Yo me fui a las 12 de la noche. O sea, definí final. Sí. Pero gracias a todas las personas que se acercaron a saludar y la verdad es que sí la pasamos muy, muy bien. Ojo, no fui el último en irme. Solo eso les puedo decir. Y si usted piensa, ¡ala! ¿Pero qué conga fue? Fue súper agradable pasar saludando de mesa en mesa, compartir despacio, Sí. Sin la prisa de los tiempos y demás. Así que le decimos... Como nos tiene Maco aquí todos los sí, periodistas ahí que dice, solo corte, Ya, corte, apúrese. ya vienen anuncios. Jule, Ya. Canelo. Pero queremos decirle que estamos... Vamos a ver qué fecha es hoy, muchachos. 22, a un mes exacto del Pizza Bitcoin Day. Así que prepárese porque algo vamos a tener presencial para poder celebrar ese acontecimiento del Pizza Bitcoin Day. Ahora bien, hablemos un poco de halving, un poco de data. Solo para que usted sepa, Bitcoin se multiplicó por 92 veces después del halving del 2012. Se multiplicó 30 veces después del halving del 2016. Y 8 veces después del halving del 2020. ¿Cuántas veces irá a multiplicarse antes del quinto halving? Pues sí, ha ido a la baja. Pero con que sea 4, no sé si te molesta. 6 por 4, 24, 240,000 antes del próximo halving. ¿Qué te parece? Lindo. ¿Te enoja? No. ¿A vos? Está bueno pues. También los rangos de precio, oiga, de Bitcoin en el cuarto ciclo de halving se espera. Solo con la anterior, ¿Sí? con la anterior, disculpa que te interrumpe, pero nadie de nosotros dijo 4X al final del año. No. 4X a final del año. Este es a 4X a final de halving, recordate. Son casi 4 años. Ah, bueno, pero al final, o sea, de un halving al otro. No, yo puse 3X, porque cuando arrancamos el año estaba en 42,000 y mi pronóstico para fin de año, a terminar el 2024, es 121, era 3X. Sí, pues. Mario creo que fue 2X. 90 estás como, sí, 2X. 90 y algo. Y si vos fuiste el más agresivo, ¿cuánto fue que dijiste? 140, ¿no? No, entonces tuviste, ¿qué? Casi 4X. Está bien. Está bien. Pero bueno, oiga, obviamente esto no significa que vaya a ser así necesariamente, pero si se mantuviera la misma trayectoria de crecimiento de Bitcoin como los halvings anteriores, llamémoslo más negativo que se podría ver es $140,000 de valor y lo más positivo, pues 4.5 millones. Creo que no está mal. No te ofende tampoco. Para nada. No, a vos, Mario. Va, pues. Vamos con otras noticias, mi estimado Diego, porque Grayscale tiene noticias aparte de estar vendiendo un montón de Bitcoin. Sí, porque ha recortado las fees de su mini ETF de Bitcoin a solo 15 puntos básicos, convirtiéndose en el ETF de Bitcoin más barato del mercado. Ya se dieron cuenta que eso estar perdiendo Bitcoins no le está simpatizando mucho. Más, sin embargo, varios todavía de las instituciones se rehúsan a entrar a los temas de los ETFs. Así que bueno, una de las cosas que también les comentamos en la semana pasada es que los ETFs en Hong Kong van a comenzar a cotizar el 30 de abril. O sea, fueron aprobados, pero no ahora ya hay fecha. Así es. Una cosa es aprobación y otra cosa es ejecución. Este caso de la ejecución va a ser a partir del 30. Aquí empieza. Ojalá fuera igual que en Estados Unidos, que arranquen con todo. Te lo voy a poner así. Yo creo de que el ¿qué impacto que va a tener los ETFs de Hong Kong solo se va a sentir si los inversionistas chinos pueden entrar. Si exacto, no. Exacto. ¿Vos pensás igual? Yo pienso igual y yo pienso que de entrada, según lo que he leído y escuchado, no está permitido que entre nadie de China continental. Pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ETF, el valor del mercado que pudiera entrar a los ETFs es mínimo comparado con los de Estados Unidos, exceptuando si entran los de China continental. Ahí entraría un volumen, ahí sí entraría igual o más alto todavía que los que encontramos en Estados Unidos. Es decir, que Taiwán, Hong Kong, ¿creen ustedes que no va a ser atractivo que marque una pero diferencia significativa? el volumen de dinero no es tan grande. O sea, es son diferente. billones igual, pero no es el volumen de que pero tiene. es que te suma, no te está restando los de Estados Unidos. No te están restando. Claro. Te está No te sumando y resta. es un... Sí te suma, pero no te suma una cantidad tan sustancial como fueron los ETFs gringos. Yo creo que nadie puede llegar a esos volúmenes. Los chinos.
los chinos podrían llegar a volumen. No a ese nivel, pero sí un interesante. Yo creo que los chinos son los que están comprando los ETFs en Estados Unidos. Pero Esa bueno. es otra historia. Sí, eso es otra historia. Claro. Otra noticia, la Bolsa de Valores de Nueva York está considerando, esto según Financial Times, una propuesta para que esté abierta la bolsa de Estados Unidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque ya vieron que en las criptomonedas así funciona. 1 y 2, que son el mejor sensor o la medición de la percepción de valor en los diferentes mercados, que no lo pueden hacer ellos porque están encerrados de noche. Yo creo que no lo van a hacer o no les convendría hacer. ¿Te imaginas cuando fue los lanzamientos de los misiles de Irán hacia Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado si la bolsa hubiera estado abierta? Se hubiera caído. Se hubiera pegado una bajada estratosférica. Eso fue lo que le pasó a Bitcoin. Y eso fue lo que fueron los mercados. Que como son mercados globales, ahí lo que pasa en vivo. Es correcto. En cambio, en el otro se tranquilizaron las aguas en su momento y ya para el lunes ya no había tanto miedo. Bueno, pero eso fue timing también, 24, a ver, esta noticia es súper reciente, la tenemos recién, arrancamos el programa, así que Diego, ¿qué tal si la contás? Sí, Venezuela está cambiando sus ventas de petróleo de dólares estadounidenses a criptomonedas a medida que se establecen las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano. La petrolera estatal venezolana PDVSA está considerado utilizar Tether para las ventas de petróleo. Eso es gigante. Y recuerda que Tether es uno de los principales que tiene Bitcoin, porque aparte de cómo conservan sus ganancias es a través de la compra de Bitcoin. Imagínense, hasta aquí sí estás hablando de billones de billones. 1 y 2, el golpe del poderío del dólar en el mercado global. Sí. Porque este es uno, pueden ser varios. Ya empezaron varios. ¿Y si funciona, crees que no se vienen los demás? Empecemos Cuba, Rusia y China y pues puede ser un mercado que pierda el poder de los americanos y puede ser que Bitcoin y los stablecoins ganen. Pero no es lo mismo porque Tether está pues al mismo valor que el dólar. A mí no me gusta, sí, pero eso es un paso. Es un paso. Ya no es un dólar norteamericano. Es un emulador de dólar. Pero bueno, es un paso. Es el primer paso. El banco brasileño Grupo Banco do Brasil ha comprado y está holdeando el ETF Spot de Bitcoin de BlackRock. O sea que entonces, es el equivalente del banco más grande de Brasil. Parte de su tesorería está en Bitcoin. Algo están viendo. Aquí en Guatemala hay bancos que tienen que, pues adquieren, digamos, otros tipos de activos en el exterior, ¿verdad? Sí. Me imagino que por ahí vamos a saber. Te lo voy a poner algo, ¿no? Así. El Banco de Brasil está siendo expuesto a la volatilidad de Bitcoin a través del ETF de BlackRock. A ver, y de forma rápida, las últimas dos noticias. A ver, voy yo el primero y después a Diego. 1. Binance planea ingresar nuevamente a la India después que lo sacaron. Luego de pagar una multa cercana de los $2 millones por cumplir las regulaciones del país. Tomando en cuenta de que Binance era el número 1 en India y el mercado hindú era probablemente entre el top 5 de Binance, es un gran punto para ellos. Ok. Y para poner en perspectiva, la deuda de Estados Unidos en Bitcoin es equivalente a 538 millones de Bitcoin, que no existen, ¿verdad? Porque sabemos que solo pueden ser 21 millones. A este paso, Estados Unidos está agregando a su deuda 21 millones de Bitcoin todos los meses. Y nunca van a haber más de esos 20. Bueno, de hecho, nunca, ya con las pérdidas y los que sabemos que en Bitcoins que no se mueven puede ser 14 millones. Y 21 millones es lo que está agregando de deuda de Estados Unidos todos los meses. Así que con esto cerramos. Como siempre, la pregunta ahí sería: ¿qué es más escaso? Siempre, ¿qué te puedo decir? Todos los caminos nos llevan a Bitcoin. Así que en vez de la maquinita. Así que me despido con la frase de todos. Espero, amigos, que les haya gustado esta conversación, especialmente porque esto aplica no solo a Bitcoin, sino a las inversiones en general. Así que la diversificación disminuye el riesgo siempre y cuando sepamos a dónde nos metemos. Así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Salguero, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede...